Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la invitación de nuestra compañera senadora Arely Gómez a participar en esta semana de la transparencia y del Parlamento abierto. A nuestro compañero Zoé Robledo, está bien que hay que ser transparentes, pero no hay que abundar tanto en el currículum, se lo pueden acceder ahí. Y aunque le faltó una diputación, porque ya van 3 para acabar lo de la transparencia. Bueno, y formar parte de este panel en el que, sin lugar a dudas, vamos a compartir pues reflexiones, críticas, muchas de ellas, de lo que ha sido el desempeño en materia de transparencia, particularmente del Congreso mexicano y de los congresos locales. Hemos preparado una intervención, una presentación que no va a hacerla en su conjunto por el formato. No pensé que iba a ser distinto el formato en el que veníamos a discutir, pero les vamos a dejar a todas y cada una de ustedes la presentación, donde en la primera parte vienen todos los antecedentes de lo que ha sido el proceso legislativo en materia de transparencia, las obligaciones a las que estamos sujetos los integrantes del Congreso de la Unión, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de los Diputados, los avances que hasta ahora se han hecho en la integración de los consejos en ambas cámaras y cómo ha ido evolucionando en este ejercicio el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública dentro del trabajo legislativo. Retomamos las mediciones de métrica del CIDE, por supuesto, y hemos hecho un análisis de la evaluación de las solicitudes y de los recursos que se han presentado en las 2 cámaras del Congreso, y voy a limitarme en esta presentación pues básicamente a presentar las conclusiones, lo que son los nuevos retos que se derivan, las consecuencias de la reforma constitucional, y compartir con ustedes finalmente una reflexión del entorno en el que estamos en estos momentos ubicados. En el estudio ustedes van a encontrar cómo la evolución de solicitudes de información, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, han venido decreciendo año con año en el número de solicitudes. Esto incluso por debajo de los congresos locales. El Congreso local o el órgano legislativo que mayor número de solicitudes de información recibe es la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, como lo pueden ustedes apreciar en esta gráfica. Pero lamentablemente el número de solicitudes se ha venido decreciendo, y esto pues puede tener una doble explicación. La primera es que somos muy transparentes en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo cual resulta pues poco convincente, no es convincente, no es muy convincente, o más bien que hay mucho escepticismo y muchas burocracias, muchos trámites todavía dentro del Congreso para poder acceder directamente al conjunto de la información. Además, ahora, como ejemplos, por ejemplo, la ley federal no exige la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por ejemplo en el caso de los portales de internet, y tampoco ha obligado que tengamos una presentación homogénea de la información desde los legisladores de cada cámara como de las cámaras en su conjunto. Y ayer el senador Cervantes, presidente de la mesa directiva, hablaba de cómo se va a homologar el manejo y la presentación de la información de ambas cámaras para que no solamente estandaricemos los mecanismos, formatos de presentación, sino que ampliemos con mayor precisión en tanto sujetos obligados hoy derivados de la reforma constitucional, tenemos que rendir cuentas y tenemos que hacerlo en las mismas condiciones. De la misma forma, no se especifican no se establece un mandato para las instituciones públicas federales de difundir y promover la cultura en transparencia al interior y a la ciudadanía, y en el caso específico de los otros sujetos obligados, como es el caso nuestro, la ley permite que los recursos de revisión interpuestos en su contra sean resueltos por ellos mismos, por la propia Cámara, por el propio Congreso, lo cual no es conveniente ni adecuado porque no se puede ser juez y parte.
Ahora, con las nuevas atribuciones del IFAI, esto tendrá una modificación sustantiva, porque ante la falta de cumplimiento de las disposiciones legales por cualquiera de las cámaras o de sus integrantes, pues el nuevo órgano garante será quien garantice el acceso a la información de los ciudadanos. De esta forma, el órgano garante será el competente en resolver los recursos de revisión en contra de las respuestas de las cámaras, diputados y senadores, así como de las instituciones del Poder Judicial y los órganos autónomos. En este sentido, pues tendremos que, en el proceso de revisión que estamos haciendo de la ley reglamentaria, tendremos que hacer revisiones y reformas mucho más profundas a las que ahora existen en la ley federal. Y la ley general deberá contener los mínimos para garantizar el derecho de acceso a la información en todo el país y por lo tanto su contenido deberá, primero, definir detalladamente las obligaciones de transparencia de carácter general, es decir, que apliquen para todos los sujetos obligados y genéricas por tipo de sujeto. Deberán otorgar la facultad para que el IFAI pueda emitir criterios con el fin de homogeneizar la presentación de la información en todos los portales de Internet. Deberá especificar la obligación de evaluar el cumplimiento de la ley general y las leyes locales a fin de detectar las áreas de oportunidad y tomar medidas para subsanarlas, y también deberá establecer procedimientos para garantizar y facilitar el acceso a la información pública con el uso de la tecnología, para lo cual va a ser muy importante fortalecer el sistema Infomex a fin de incorporar la posibilidad de interponer recursos de revisión a través de este sistema, obligando a las instituciones públicas a generar diversas acciones para coadyuvar en la creación de una cultura de transparencia. En síntesis, lo van a ver a lo largo del documento, hasta ahora en ambas cámaras, dada la normatividad que tenemos en materia de transparencia y acceso a la información pública, no ha habido la efectividad que hubiéramos deseado, y en consecuencia será muy importante aprovechar la coyuntura que hoy se nos abre en el momento, tras la reforma constitucional y al momento de revisar las leyes, pues la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia que garanticen el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Ahí van a ver algunas propuestas en la presentación final, pero yo quisiera referirme a esta última parte de la reflexión. Retomando lo que han venido discutiendo desde el día de ayer, he revisado con detenimiento los 10 principios del Parlamento Abierto que se nos entregaron, lo que es la resolución en materia de transparencia parlamentaria que se acordó el 29 de agosto del 2012, en donde vienen los principios fundamentales para lo que debe considerarse un Parlamento abierto. Nos señalan 10 principios en términos generales, pero yo sí creo que debemos destacar, o yo lo resumiría, en 4 principios fundamentales para acabar con la opacidad en el caso del manejo de la información de los congresos, garantizar la transparencia y la máxima publicidad, y garantizar, como lo hemos discutido siempre, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública. Y dentro de estos 4 principios, destaco en primer lugar el que más preocupa por lo general a la ciudadanía, que es el manejo de los recursos públicos a los cuales tenemos acceso en el Congreso de la Unión. Y creo que en esto no solamente debemos dar pasos sustantivos para dar cuenta del presupuesto general que maneja la Cámara de Diputados y el Senado de la República, los ingresos y remuneraciones de todo el personal, empezando por los legisladores, por todo el aparato administrativo, el destino y el uso del el monto, destino y uso de los recursos por parte de los grupos parlamentarios, que ahora estamos obligados a rendir cuentas de cuánto se recibe en cada grupo y a qué se destina, y entrar a una discusión en particular sobre un tema que siempre nos hemos atorado, sobre la publicidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos, que hasta la fecha sigue siendo opcional por parte de los legisladores. Indudablemente, el manejo de los recursos en materia de viáticos, de viajes internacionales, el apoyo con asesores,
lo que es el apoyo a trabajos legislativos, a los módulos de atención ciudadana que tenemos tanto los diputados como los senadores, deben transparentarse plenamente para que no quepa duda de que todos los recursos públicos se utilizan para cumplir con la función legislativa, independientemente del emolumento que como legisladores recibimos como parte de nuestra dieta. Sin embargo, y siendo este el tema más, que siempre más llama la atención de la población, y con sobrada razón por la opacidad con la que hasta ahora se han administrado los recursos públicos, creo que hay otros temas que merecerían mayor atención y detenimiento. Y uno de ellos es el seguimiento y el cumplimiento puntual del proceso legislativo. El proceso a partir del cual se adoptan acuerdos, se emiten decretos, se reforman leyes, se reforma la Constitución, y es uno de los aspectos que, aunque hemos avanzado mucho a través del canal del Congreso de la Unión con la transmisión de los debates públicos, es necesario fortalecer para dar no solo la certeza de que se cumple puntualmente con todas las fases del proceso legislativo, desde el ingreso de una iniciativa o de una minuta proveniente de la Cámara de Diputados hasta su presentación, discusión y dictamen en las comisiones legislativas, donde se deben fundamentar con toda claridad las motivaciones para aprobar o rechazar un dictamen. Creo que este es un tema fundamental, porque no se trata solamente de las letras chiquitas o los duendes que aparecen de repente en el tránsito de una cámara a otra de las minutas, sino debemos rendir cuentas del por qué y cuáles son los argumentos de cada legislador para definir su voto. Y esto tiene que ver con el seguimiento y el desempeño también de cada legislador. Así como debemos ser puntuales en el seguimiento del proceso legislativo, se deben rendir cuentas del desempeño individual de cada legislador, desde sus asistencias, con toda claridad, las intervenciones que realiza dentro de las comisiones y el pleno, la intención del voto, que afortunadamente se publica y se hace un seguimiento muy puntual por distintos sectores de la sociedad que hacen reclamos por las intenciones del voto, y en general, pues, dar cuenta cada legislador, más allá de los informes que está obligado a presentar al término de cada periodo o anualmente, cuáles fueron los fundamentos que llevaron a adoptar tal decisión. Yo creo que en la medida en que el ciudadano conozca el desempeño puntual y las motivaciones del voto de cada legislador, no solamente conocerá de su desempeño, sino conocerá más a fondo el debate que estamos dando dentro del Congreso. Un tercer tema, lo tocaba muy bien Zoé Robledo hace un momento, es lo de los conflictos de interés dentro del Poder Legislativo, que no solamente es el asunto de la relación con cabilderos, una actividad legítima que está reglamentada y que tiene una gran diversidad de manifestaciones. Lo mismo vienen grupos económicos muy poderosos a hacer cabildeo en la Cámara, que grupos sociales, organizaciones civiles que quieren ser tomadas en cuenta e incidir en los temas del debate legislativo. Y el cabildeo creo que debe tener una reglamentación mucho más estricta, porque si bien debemos rendir cuenta, lo decía Zoé, debe acompañarse también de la declaración de interés o de conflicto de interés de los legisladores, porque pues no basta que demos cuenta de con quién establecemos relaciones, sino también qué interés particular pudiera tener un legislador que lo debería obligar a excusarse del debate de temas legislativos puntuales. Y esa declaración de conflicto de interés debe hacerse al inicio del periodo de sesiones, porque no es posible que
legisladores vinculados con televisoras o medios de comunicación participen en la discusión de la ley de telecomunicaciones, legisladores que tienen vínculos con las empresas de generación de electricidad participen en la discusión de la reforma energética, y podría poner otros tantos más en relación con la industria minera y pues con actividades previas del legislador que legítimamente desempeñaba como ciudadano, como empresario, como político o como representante de un sector. Y yo creo que esos son de los temas nodales que tendremos que resolver en esta fase de discusión de nuestras leyes reglamentarias y el reglamento que en estos momentos, por iniciativa de la senadora Arely Gómez, estamos debatiendo. Y el cuarto tiene que ver con cómo garantizar el acceso de los ciudadanos, ya no vamos solo a la información, no solo al recinto, que todas las sesiones deben ser públicas, sino cómo pueden acceder los ciudadanos al debate, a la discusión y a las resoluciones de carácter legislativo. Yo creo que en este Senado hemos tenido experiencias muy exitosas, donde las audiencias públicas han dejado de ser simulación, porque pues no basta solamente hacer foros públicos, donde todo el mundo habla y nadie se escucha, sino que necesitamos que la audiencia pública sea un instrumento también determinante de la resolución legislativa. Yo voy a poner dos ejemplos de las experiencias exitosas en el Senado. Una, la elaboración del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se integró un consejo consultivo que estuvo haciendo el seguimiento externo al Senado de la República, que estuvo haciendo el seguimiento de las audiencias públicas, sistematizando la información, recogiendo las propuestas y traduciéndolas incluso en propuestas de reforma legislativa. Fue al extremo este proceso que incluso hubo ensayos de simulación en la aplicación del código antes de dictaminarse. Y como los reality shows de García Luna, había un juez, había un fiscal, había una víctima, había un acusado, y se pusieron en prácticas las nuevas medidas en las que establece hoy el Código de Procedimientos Penales. Y un segundo proceso exitoso fue la reforma constitucional en materia de acceso a la información y protección de los datos personales, en donde hubo atención efectiva a las audiencias públicas y hubo resultados en el proceso legislativo contenidos en la ley. Y bueno, hasta el mecanismo de elección de los nuevos integrantes del IFAI se modificó con un proceso profundamente heterodoxo, porque revirtiendo el existente, donde había propuesto el Ejecutivo para que fuera aprobado por mayoría calificada del Senado, ahora el Senado aprobará por mayoría calificada, pero el Ejecutivo tendrá la posibilidad de revertir alguna o todas las decisiones hasta en 2 ocasiones. Si en 2 ocasiones no nos ponemos de acuerdo, será el Senado quien resuelva de manera definitiva. Y creo que debemos de continuar con este proceso, particularmente en esta discusión. Ya lo hemos hecho. Cuando inició el proceso de formación de la integración de los nuevos comisionados del IFAI, pues se tomó en cuenta la participación de las organizaciones civiles. Cuando solicitaron su ratificación los actuales comisionados del IFAI, recibimos no solamente preguntas, sino propuestas muy puntuales de resolución que atendimos puntualmente en la discusión. Y creo que esto que iniciamos ya con la definición de los nuevos comisionados debe de continuar en la segunda fase del proceso, ahora que se ha lanzado la convocatoria y que tendremos seguramente una carga de trabajo muy grande, porque es probable que no sean pocos los aspirantes a formar parte del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Para el INE se inscribieron en la Cámara de Diputados 300. más de 300, ¿no? Y aquí, esperemos que no lleguemos a una cifra de esa magnitud, 500. pero sí, habrá que hacerlo con mucho cuidado y como lo establecimos en la propia convocatoria, aparte del principio de máxima publicidad, es hacer un análisis sobre la base de criterios muy claros que nos permitan presentar un dictamen debidamente fundado por cada una de las propuestas que finalmente lleguen al Pleno, donde no solamente se cumplan los requisitos legales, constitucionales, sino los perfiles de formación profesional, académica, etcétera, que se requieren para el desempeño del cargo. Y esto va a ser muy importante, la participación de los organismos civiles, porque el esfuerzo que nos hemos planteado, el objetivo que nos hemos planteado, es, más en este tema, evitar caer en las cuotas partidarias y garantizar la plena autonomía del nuevo órgano garante. Yo creo que hemos venido avanzando, la reforma constitucional es una reforma importante, espero que en la ley reglamentaria suceda lo mismo. En este caso hemos propuesto hacer el intento de presentar una sola iniciativa en materia de acceso, Ley General de Acceso a la Información, retomando las propuestas de las senadoras y los senadores, pero también las propuestas de las organizaciones civiles, de la Conferencia de los órganos garantes locales, para desde la elaboración de la ley, de la iniciativa, podamos tener una base de consenso. En lo que no nos pongamos de acuerdo, pues pondremos los corchetes, lo discutiremos en comisiones y lo resolveremos en el Pleno. Pero creo que esa práctica puede ayudar, así como lo hicimos en la reforma constitucional, a tener un buen resultado. Y finalmente, no puedo, en tanto presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, yo creo que nosotros tenemos que hacer reformas a fondo en el Canal del Congreso. Ya ayer anunciaba que estamos en la fase final para poder lograr establecer las instalaciones del equipo para garantizar la señal abierta del canal. Esperemos que este año se concrete la señal abierta. Es inaceptable que las ciudadanas y ciudadanos mexicanos tengan que pagar a una cablera, a una televisora de paga para tener acceso al canal del Congreso. Se ve muy bien en todo el país, pero en la primera etapa de señal abierta del canal del Congreso esperamos llegar por lo menos a 30 millones de televidentes, va a ir mucho más allá de la zona metropolitana del Valle de México, y esperemos que en inversiones subsiguientes tengamos ya la señal abierta en todo el país. Y esto debe acompañarse con una modificación interna del canal para mejorar sus contenidos, para garantizar la presentación de todo el debate legislativo, para fortalecer los valores de la tolerancia, la convivencia cívica, la fraternidad, la solidaridad entre los mexicanos. Y dentro de este esquema, en los próximos días presentaremos una iniciativa de ley, los integrantes de la Comisión Bicameral, para dotar de autonomía técnica, presupuestal y de gestión al canal del Congreso, que si bien está supervisado, coordinado por una comisión bicameral, donde están representadas las tres principales fuerzas de cada una de las cámaras, hay que darle autonomía y mayor fuerza al canal para que éste se consolide como un medio público para cumplir puntualmente con los objetivos y los contenidos que debe participar. Yo espero que al cierre de este periodo legislativo tengamos no solamente ya integrado al IFAI plenamente y por consenso, sino tengamos una nueva ley general de acceso a la información, por lo menos avances importantes en la ley general de archivos y lo que corresponde a las leyes de protección de datos, no solamente en manos del sector público, sino también de particulares, que mucha falta hace en este país. Bueno, yo dejo aquí esta primera intervención.
A mí me hubiera gustado ser el último para contestarles a todos, pero ya habrá momento del debate. Muchas gracias y muy buenos días.